He seguido la jornada, me ha parecido muy interesante. Y me ha parecido interesante porque muchos de los aspectos que se han tocado en la misma fueron objeto de debate cuando en Cataluña, en finales del 2014, principios del 2015, empezamos a trabajar en una ley que tuvo una tramitación muy rápida para lo que es una ley de financiación. En 6 meses, a partir de una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña, pues en ese momento, con Iniciativa Catalunya als Verds, que presentaron la iniciativa, conjuntamente con el Gobierno, trabajamos una ley de financiación del transporte público, yo creo que durante 6 meses, que nos permitió pues, hacer este debate que hoy he podido seguir respecto a los aspectos fundamentales de lo que es la financiación del transporte público. Era la primera ley, creo que es la primera ley, o de las primeras leyes que ha habido en el Estado español acerca de lo que es la financiación del transporte público. En Cataluña, en el 2003, habíamos hecho también un esfuerzo desde el punto de vista legislativo para dotarnos de una ley de movilidad. Yo creo que también una de las primeras leyes de movilidad que hubieron en Europa para pensar cómo había de ser el desarrollo de la movilidad y del transporte público en el conjunto de Cataluña. Y antes habíamos hecho una cosa que a veces pasa desapercibida y que a veces parece que es como una anécdota o que es un instrumento simplemente pues, colateral de lo que estamos hablando, que es constituir la Autoridad del Transport Metropolità, la ATM. ¿No? La ATM es un consorcio donde está la Generalitat, donde está el Ayuntamiento de Barcelona, donde está l'àrea metropolitana, un 51% es de la Generalitat, un 24-25% es de l'àrea metropolitana y del Ayuntamiento. Pero esta rótula, que a veces habla de la rótula de financiación, también nos ofrecía aspectos respecto a la planificación de las infraestructuras y, por lo tanto, a los costes también de estas mismas infraestructuras. ¿No? Y eso nos permitió tener uno de los sistemas integrados desde el punto de vista global. Yo diría igual me equivoco, pero cuando viajas por el mundo, yo diría de los más integrados y completos del mundo, porque puedes ir a Madrid y hay algún sistema que aún no está integrado, puedes ir a Hong Kong y hay algún sistema que no está integrado porque son empresas privadas y en algún caso algunas de las empresas no forman parte de un sistema conjunto integrado, vas a Tokio, vas a Estados Unidos, vas a Transport for London en Londres, por lo tanto hay unos sistemas que no son ciertamente completos y completados desde el punto de vista de la integración tarifaria. En cambio, en el área metropolitana de Barcelona, en visión amplia, de casi llegando a los más de 5 millones de usuarios, tenemos un sistema integrado potente, ¿no? Que está liderado por la ATM de Barcelona, por la Autoridad del Transporte Público de Barcelona, y eso nos permite que tengamos 3 instrumentos muy importantes desde el punto de vista de la visión de lo que es el transporte público en Cataluña. Primero, una ley de movilidad vigente, unas directivas de movilidad vigentes y un sistema integrado, una autoridad del transporte y además tenemos la ley de financiación que trabajamos en el 2014-2015. Eso nos permitió hacer el debate sobre un aspecto que siempre creo que es importante cuando hablamos de financiación, que es cómo entra el dinero para poder pagar cosas, cómo se decide qué se paga y cómo se paga. Y a partir de aquí es cuando podemos hacer el debate, ¿no? Por un lado, sabemos que para pagar el conjunto de la factura del transporte público hay que excluir y así lo define la ley de financiación del transporte público en Cataluña, lo que son las infraestructuras. Eso quiere decir que las infraestructuras son al margen de la financiación del transporte público. Una cosa es hacer infraestructuras, la otra es explotarlas. Por tanto, aquí también se hizo una distinción. Segundo elemento importante, se planteó quién había de hacer la contribución a la financiación del transporte público y aquí hubo una inequívoca compromiso por parte de las 3 administraciones principales catalanas y también se puso de manifiesto que había de haber un compromiso por parte del Gobierno del Estado. ¿Cómo entran los fondos? Otro elemento importante era cómo afrontamos las tarifas. A veces eso queda como una cosa colateral, ¿no? Pero al final es un elemento importante. Generalmente, los gobiernos en determinados momentos, este año evidentemente será un año diferente, pero normalmente los gobiernos cuando afrontan las tarifas hay aquella aproximación, si me permiten, un poco populista, ¿no? De intentar no ser corresponsables a los ciudadanos de los costes y, por tanto, intentar hacer una visión muy populista de lo que es la aproximación a lo que es las tarifas de transporte público, ¿no? Y allí hacíamos un esfuerzo para decir que el copago del transporte público había de llegar como mínimo a ser un 50% el usuario, un 50% las administraciones públicas, ¿no? Y hoy
si hiciésemos un poco una ratio de cuál es digamos, cuál es el porcentaje que paga el usuario, cuál es el porcentaje que pagan las administraciones públicas, seguramente estaríamos que el usuario paga alrededor del 40, 41, 42, 43% y que las administraciones públicas en su conjunto aportan la otra parte de la financiación. Legítimo, pero yo creo que es importante compartirlo con los ciudadanos, no desde un punto de vista paternalista, sino desde un punto de vista de información, porque eso también ayuda a explicar, pues a corresponsabilizar de la importancia que tiene el transporte público en cualquier momento y en este momento también. Otro elemento importante eran las bonificaciones sociales que se planteaban, ¿no? ¿Quién ha de hacer frente a las bonificaciones sociales? Y aquí hacíamos un esfuerzo para identificar que aquellas administraciones, que aquellas partes de las administraciones que eran las promotoras de estas bonificaciones, que tiene que ver con familias numerosas, que tiene que ver con personas con rentas bajas, etcétera, etcétera, tuviesen la necesidad de aflorar que estos eran los departamentos, ministerios, administraciones, Unión Europea, quien sea, que haría hacer el esfuerzo de bonificar. También sobre todo para clarificar, ¿no? Al final, de dónde, cómo entra el dinero desde el punto de vista de la financiación. Y después había otro elemento importante, que era cómo sale el dinero, o sea, cómo financiamos, ¿no? Y aquí los contratos programa con cada uno de los operadores era para nosotros un elemento muy importante. El hecho de poder explicarle al usuario cuál era el contrato programa con cada uno de los operadores y, por lo tanto, cuál era la decisión desde el punto de vista público del trabajo que habían de hacer cada uno para ofrecer servicios a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hacíamos un esfuerzo de madurez en el transporte público e intentar eliminar toda la parte, todo aquello que tiene que ver con una aproximación simple y, si me permiten, un poco infantil a veces a lo que es la financiación de cualquier pues, servicio público. Explicábamos de dónde salía el dinero, cómo salía el dinero, qué pagaba cada uno y hacíamos un planteamiento respecto de cómo se pagaba y cómo se explotaba. Pero evidentemente la ley tenía otro elemento importante, que es el objetivo de promover el transporte público. Ya entonces sabíamos que estábamos en una situación de colapso ecológico, sabíamos que el cambio climático pues era uno de los principales problemas que tenía nuestra sociedad y por lo tanto teníamos que darle una solución a este problema del cambio climático y por lo tanto el transporte público seguramente uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra este cambio climático y para luchar contra otro de los problemas que tienen nuestras ciudades, que es la contaminación. Y por lo tanto habíamos que promover el transporte público. Y decimos, ¿cómo vamos a promover el transporte público? ¿Cómo vamos a afrontar el debate de que haya más dinero público para el transporte público? Volvíamos a intentar hacer un esfuerzo de madurez. Es decir, hay que explicar que, bueno, que en este momento pues, de situación compleja también desde el punto de vista financiero, teníamos que ver cómo podíamos obtener otros recursos que nos permitiesen aumentar lo que es la oferta de transporte público. Y esos otros recursos no tenían que estar directamente pues, ligados a unos impuestos generales para todo el mundo, sin que todo el mundo pagase por unos servicios que algunos no utilizan. Y por lo tanto pensábamos cómo podíamos hacer esta aproximación. Y a partir de aquí pues, recurríamos a una cosa tan básica y tan clásica, que es a dos máximas de la Unión Europea que a veces cuesta de implementar, que a veces cuesta que las leyes pues, nos den instrumentos para hacerlo realidad, que es quien contamina paga y quien usa paga. Por lo tanto, teníamos una máxima de decir, quien utiliza el transporte público, no desde el punto de vista de su utilización, sino quien se aprovecha de que hay un mejor transporte público, pues a ver cómo puede contribuir en su mejora. Ejemplo muy clásico, pues el transporte público permite pues, que en algunas industrias, en algunos polígonos, pues haya una mejor conectividad y eso es mejor y eso favorece entonces, el desarrollo económico, pues ver de este desarrollo económico cómo podíamos también contribuir en el transporte público. O, por ejemplo, con la movilidad, digamos, que no limpia o carbonizada, la movilidad de recursos fósiles, por ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, ahora había un debate y ahora alrededor de lo que es los peajes, alrededor de la finalización de los peajes, y había una visión de decir, bueno, a partir de que se eliminen los peajes desde el punto de vista de que habremos pagado su construcción y su mantenimiento, ¿es posible plantear que la movilidad sucia o la movilidad carbonizada o la movilidad que contamina pueda pagar para implementar medidas de mejora del transporte público? Es decir, movilidad digamos que contamina para construir transportes, para construir transporte público, no construir, para explotar transporte público, para generar más transporte público, para intentar descarbonizar también nuestra movilidad, ¿no?
Bueno, estos eran planteamientos que se hacían o que se apuntaban en la ley, pero que vemos que, de alguna manera, cuando se toman medidas desde el punto de vista de la implementación de medidas desde el punto de vista público, desde unas políticas públicas, pues hoy estamos contemplando, por ejemplo, el debate alrededor de la financiación de las vías de alta capacidad, que no se plantea en este momento de manera decidida que la movilidad carbonizada, que la movilidad que contamina, que la movilidad que genera CO2 pague la movilidad más limpia y más verde. Este tendría que ser alguno de los retos que teníamos. Yo creo que muchos de ellos se suman a los retos de la pandemia que hemos sufrido y que estamos todavía sufriendo y que seguramente durante el 2021 tendrá un impacto importante, pero creo que es el momento oportuno, como ha hecho esta magnífica jornada de hoy organizada por la OITP, con el Colegio de Camins de Cataluña y con los operadores públicos de nuestro país, para poder afrontar un reto de verdad, sin esconder nada, y sí poniendo sobre la mesa que si queremos mejorar el transporte público tendrá que haber mejor financiación y que la mejor financiación hay que buscarla también sin castigar nuestra economía, que seguramente en los próximos años necesitará de estímulos y no necesitará de más elementos que puedan poner en riesgo su viabilidad.